Mucho antes de que el primer estandarte europeo cruzara los ríos del sur, ya ardían fuegos que no buscaban conquistar, sino transformar. En las tierras boscosas y húmedas del sur de Chile, donde la lluvia cae con la constancia de los siglos y el suelo guarda secretos antiguos, los mapuche habían aprendido a dialogar con el metal. No lo dominaban como un adorno vacío, sino como una extensión de su mundo, de su cosmovisión y de su necesidad de resistir. La historia oficial durante siglos insistió en retratarlos como pueblos sin tecnología, sin oficio avanzado, sin ciencia propia. Sin embargo, la tierra desmintió esos relatos. Bajo capas de suelo, en antiguos asentamientos, en ajuares funerarios y en hallazgos dispersos entre ríos y cerros, aparecieron objetos que no podían explicarse desde la ignorancia. Piezas de cobre trabajadas con intención, láminas martilladas con precisión, adornos de plata moldeados con una técnica que requería conocimiento, tiempo y tradición transmitida. La metalurgia mapuche no fue un accidente ni una imitación tardía. Las evidencias arqueológicas indican el uso del cobre nativo desde tiempos prehispánicos, especialmente en zonas cercanas a vetas superficiales y ríos donde el metal podía recogerse sin minería profunda. No se trataba de fundiciones masivas como en los Andes centrales, pero sí de una tecnología adaptada a su entorno, eficiente y funcional. El cobre era calentado, golpeado, recocido y vuelto a trabajar en ciclos que revelan comprensión empírica de sus propiedades físicas. Los cronistas españoles, desconcertados, lo mencionaron casi de paso. Jerónimo de Vivar, Alonso de Góngora Marmolejo y más tarde Diego de Rosales dejaron constancia de objetos metálicos en manos mapuche, aunque sin comprender su origen ni su significado. Para ellos, esos pueblos no debían poseer tal conocimiento, y sin embargo, lo tenían. Las piezas no eran ostentosas, no buscaban deslumbrar a otros imperios. Eran funcionales, simbólicas y profundamente integradas a la vida cotidiana. Topus, prendedores, placas, cuchillos, punzones, adornos rituales. Cada objeto cumplía un rol preciso. Algunos reforzaban vestimentas, otros marcaban estatus, otros acompañaban ceremonias. El metal no era lujo, era lenguaje. El cobre, en particular, ocupaba un lugar central, asociado a la tierra, al color de la sangre seca y al calor del fuego. Era trabajado con respeto. Su uso no era indiscriminado. El conocimiento metalúrgico se transmitía dentro de ciertos linajes, no como secreto elitista, sino como responsabilidad cultural. No cualquiera podía manipular el metal sin comprender su significado. Con la llegada de los españoles, este saber no desapareció. Se transformó. El contacto introdujo nuevos metales, especialmente la plata, que pronto fue integrada al universo mapuche. Pero lejos de ser una simple adopción pasiva, la plata fue resignificada. Los mapuche aprendieron rápidamente a trabajarla, muchas veces fundiendo monedas obtenidas por comercio, botín o intercambio. De ese metal impuesto, surgieron objetos propios, con estética y simbolismo mapuche. Aquí comienza uno de los aspectos más incómodos para la historia colonial. El metal europeo, pensado para dominar, terminó siendo reutilizado como símbolo de autonomía. Espuelas, monedas, botones, fragmentos de plata eran fundidos y convertidos en joyas rituales, en prendedores, en piezas que reforzaban la identidad mapuche frente al invasor. No era sumisión, era reapropiación. La metalurgia no solo produjo objetos, produjo cohesión social. Los talleres improvisados, los espacios de trabajo comunitario, los intercambios de piezas fortalecieron redes internas. En tiempos de guerra, el metal sirvió para reforzar armas, puntas, cuchillas, elementos defensivos. No eran ejércitos industriales, pero tampoco guerreros desnudos e improvisados, como muchas veces se los quiso retratar. Cada golpe sobre el metal era también un acto político. En un contexto donde los españoles buscaban controlar rutas, recursos y cuerpos, el hecho de mantener una tecnología propia significaba independencia material. Significaba no depender totalmente del enemigo. Significaba resistir incluso cuando el comercio era bloqueado o manipulado. La metalurgia mapuche no fue un espectáculo,
fue una estrategia silenciosa. Mientras los documentos oficiales hablaban de tratados, guerras y rebeliones, en segundo plano se mantenía vivo un conocimiento que garantizaba continuidad. El metal no gritaba, no marchaba, no firmaba acuerdos, pero estaba allí, sosteniendo la vida cotidiana y la capacidad de resistir. Este saber no se perdió por incapacidad, fue perseguido, desarticulado, fragmentado. Las reducciones, la evangelización forzada y la imposición de modelos económicos ajenos golpearon directamente estas prácticas. Aún así, fragmentos sobrevivieron. Piezas heredadas, técnicas conservadas, memorias transmitidas de generación en generación. La metalurgia mapuche no fue un arte menor ni un detalle anecdótico. Fue una de las columnas invisibles de su resistencia prolongada, un conocimiento que no necesitó imperios para existir y que, precisamente por eso, resultó tan difícil de erradicar. Y bajo la tierra del sur, todavía quedan huellas de ese fuego antiguo. El trabajo del metal, entre los mapuche, no surgió como una actividad aislada, ni como un lujo reservado a momentos excepcionales. Fue, desde sus orígenes, un oficio integrado a la vida cotidiana, al entorno natural y a la organización social. No existían grandes forjas de piedra ni complejos industriales, pero sí un conocimiento profundo del comportamiento del metal, adquirido a través de la observación, la práctica y la transmisión oral durante generaciones. El cobre fue el primer metal trabajado de forma sistemática. No se extraía mediante minería profunda, sino a partir de cobre nativo encontrado en vetas superficiales, lechos de ríos y zonas erosionadas por el agua. Este detalle es clave. El conocimiento metalúrgico mapuche se desarrolló en armonía con su paisaje, sin necesidad de alterar violentamente la tierra. El metal se recogía, no se arrancaba. Una vez obtenido, el cobre no se fundía de inmediato. El proceso comenzaba con el martillado en frío, una técnica ampliamente documentada por la arqueología chilena. Golpe tras golpe, el metal se iba aplanando, endureciendo y tomando forma. Cuando el cobre se volvía quebradizo, se recurría al recocido. Era calentado al fuego hasta recuperar su maleabilidad. Luego, volvía a ser trabajado. Este ciclo podía repetirse muchas veces, lo que demuestra una comprensión empírica de la fatiga del metal, algo que no se logra sin experiencia acumulada. Las herramientas eran simples, pero eficaces: piedras duras, yunques naturales, martillos líticos. No se necesitaban grandes estructuras para producir piezas funcionales. Lo esencial era el saber. Cada artesano conocía los límites del material. Sabía cuándo detenerse, cuándo calentar, cuándo volver a golpear. Un error podía arruinar días de trabajo. Las formas producidas respondían a necesidades concretas: cuchillos, punzones, agujas, placas, prendedores, objetos pensados para durar, no para impresionar. En contextos rituales, el metal adquiría un valor simbólico adicional, pero nunca perdía su vínculo con la utilidad. Incluso las piezas ceremoniales estaban diseñadas para resistir el uso prolongado. Con la llegada de los europeos, la metalurgia mapuche entró en una nueva etapa. El acceso a la plata transformó profundamente el oficio. A diferencia del cobre, la plata no provenía de yacimientos controlados por los mapuche, sino del contacto con el mundo colonial. Monedas, espuelas, botones, fragmentos de objetos españoles comenzaron a circular por medio del comercio, el botín de guerra o el intercambio informal. Lejos de rechazar este metal extranjero, los mapuche lo incorporaron con rapidez. Aprendieron a fundirlo, a purificarlo y a moldearlo según sus propias formas estéticas. Así nacieron las grandes joyas de plata mapuche que hoy se conocen: trapelacuchas, tupu, siquil, pectorales y adornos que no eran simples ornamentos, sino marcadores de estatus, identidad y pertenencia territorial. La plata adquirió un significado particular. Representaba poder, prestigio y vínculo espiritual. No era un metal neutro. Su brillo, su peso y su durabilidad lo convertían en un elemento cargado de sentido. Muchas piezas se utilizaban en ceremonias específicas. Otras se heredaban, otras acompañaban a sus portadores hasta la muerte.
Este proceso no fue improvisado. Las técnicas se perfeccionaron con el tiempo. Se desarrollaron moldes simples, vertido controlado, ensamblaje de piezas y decoraciones incisas. Aunque la escritura colonial rara vez reconoció esta habilidad, los objetos sobrevivientes hablan por sí solos. No se trata de copias burdas de modelos europeos, sino de creaciones con lenguaje propio. La metalurgia también cumplió una función estratégica. Durante los periodos de conflicto, el acceso al metal permitía reparar armas, reforzar herramientas agrícolas y producir elementos defensivos sin depender completamente del enemigo. En un contexto donde los españoles intentaban controlar el suministro de hierro, esta autonomía parcial marcaba una diferencia crucial. El conocimiento no estaba centralizado. No existía una élite cerrada que monopolizara el oficio. Sin embargo, tampoco era completamente abierto. Ciertas familias y linajes conservaban técnicas específicas, transmitidas de forma oral y práctica. Aprender el oficio requería tiempo, observación y disciplina. No se enseñaba con palabras, sino con actos. El fuego ocupaba un lugar central en este proceso. No como símbolo abstracto, sino como herramienta viva. El control de la temperatura, el tipo de combustible, el momento exacto del calentamiento, eran decisiones que se tomaban con experiencia. El fuego no se dominaba, se respetaba. Este saber técnico sobrevivió durante siglos, a pesar de la presión colonial. Las reducciones, las prohibiciones y la imposición de modelos productivos ajenos intentaron desplazar estas prácticas. Aún así, muchas técnicas persistieron de forma fragmentaria, ocultas en contextos domésticos o rituales. La metalurgia mapuche no fue una curiosidad arqueológica. Fue una tecnología adaptativa, flexible y profundamente ligada a la resistencia cultural. Mientras los imperios imponían sus metales como símbolos de poder, los mapuche transformaban esos mismos materiales en signos de autonomía. Cada objeto forjado era una afirmación silenciosa. Seguimos aquí, seguimos creando, seguimos decidiendo. A medida que el conflicto con los españoles se prolongó durante generaciones, el metal adquirió un valor que iba mucho más allá de su utilidad inmediata. No se convirtió en el eje principal de la guerra mapuche, pero sí en un soporte silencioso que permitió sostenerla en el tiempo. Esa diferencia es fundamental para entender por qué la resistencia no colapsó, incluso en los momentos más críticos. Los mapuche no desarrollaron una metalurgia bélica comparable a la europea. No fabricaron espadas largas ni armaduras completas. Sin embargo, adaptaron el metal a su propia lógica de combate. Refuerzos de lanzas, puntas endurecidas, cuchillos de uso múltiple, piezas reutilizables y elementos de reparación rápida permitieron mantener armas funcionales sin depender totalmente del enemigo. En una guerra prolongada, esa capacidad marcaba la diferencia entre la continuidad y el desgaste. El metal también cumplió una función logística. Herramientas agrícolas más resistentes garantizaban la producción de alimentos incluso en periodos de presión militar. Esto es clave. Una sociedad que puede seguir sembrando, cosechando y almacenar excedentes es una sociedad que no puede ser vencida fácilmente por hambre. La metalurgia, en ese sentido, sostuvo la base material de la resistencia. Las crónicas coloniales rara vez entendieron este punto. Los españoles buscaban batallas decisivas, victorias visibles, símbolos de sometimiento, pero se enfrentaban a un adversario que no concentraba todo su poder en un solo frente. Mientras las expediciones avanzaban, la vida cotidiana seguía funcionando. Las herramientas se reparaban, los objetos se refundían, el conocimiento se transmitía. La reutilización del metal europeo fue otra forma de resistencia inteligente. Monedas fundidas, fragmentos de armas rotas, clavos, herrajes y adornos coloniales eran transformados en piezas mapuche. El material del invasor cambiaba de forma y de significado. Aquello que había sido impuesto regresaba al circuito indígena convertido en otra cosa. No era solo reciclaje, era reapropiación cultural. Este fenómeno tuvo un impacto psicológico profundo. Para los españoles, el metal representaba autoridad.
tecnología superior y dominio. Ver sus propios objetos resignificados y usados fuera de su control erosionaba esa imagen de supremacía. La guerra no se libraba solo en el campo abierto, sino también en el plano simbólico. Las joyas de plata jugaron un rol central en este aspecto. Su tamaño, peso y visibilidad no eran casuales. En encuentros diplomáticos, parlamentos o ceremonias, estos objetos comunicaban poder, continuidad y autonomía. No eran adornos personales, sino declaraciones políticas. El mensaje era claro. Esta sociedad no estaba empobrecida ni sometida. Tenía recursos, organización y memoria. La producción de estas piezas no se interrumpió ni siquiera en los momentos de mayor presión colonial. Eso indica que la metalurgia no era una actividad secundaria, sino parte estructural de la cultura. Allí donde se intentaba imponer una economía dependiente, el trabajo del metal sostenía una economía paralela, flexible y resistente. El conocimiento técnico tampoco fue eliminado. A diferencia de otras regiones, donde la colonización destruyó completamente los oficios indígenas, en el territorio mapuche la transmisión continuó. No de forma abierta, pero sí constante. Aprender a trabajar el metal se convirtió en un acto de continuidad cultural. Cada generación heredaba no solo objetos, sino técnicas, gestos y decisiones. El metal también se integró al mundo espiritual. No como superstición, sino como extensión del vínculo con la tierra. El cobre y la plata eran percibidos como elementos vivos, nacidos del subsuelo, conectados con fuerzas profundas. Trabajarlos implicaba respeto, preparación y conocimiento. Esa dimensión espiritual reforzaba su valor como símbolo de identidad. La resistencia mapuche no se explica por una sola causa. No fue solo guerra, ni solo diplomacia, ni solo conocimiento del territorio. Fue la suma de múltiples capas que se reforzaban entre sí. La metalurgia fue una de ellas, discreta, persistente, fundamental. Mientras los imperios medían su poder en conquistas visibles, los mapuche lo sostenían en la continuidad de sus prácticas. El metal, trabajado sin grandes forjas ni ejércitos industriales, se convirtió en un hilo invisible que unía pasado, presente y futuro. Cada pieza forjada, cada objeto reutilizado, cada técnica transmitida, era una forma de decir que la dominación no era total, que aún existía un espacio donde la decisión seguía siendo propia. Y ese espacio, aunque pequeño y silencioso, resultó imposible de extinguir. Cuando el dominio colonial avanzó sobre el territorio, no todo pudo ser controlado ni destruido. Las ciudades se fundaron y se perdieron, los fuertes fueron levantados y abandonados, pero el conocimiento no dejó huellas fáciles de borrar. La metalurgia mapuche sobrevivió precisamente porque no dependía de grandes infraestructuras ni de centros fijos de producción. Vivía en las manos, en la memoria y en la transmisión silenciosa entre generaciones. A diferencia del modelo europeo, basado en talleres centralizados y producción a gran escala, el trabajo del metal en el mundo mapuche era flexible y adaptable. Podía trasladarse, esconderse, fragmentarse. Esa característica lo volvió resistente a la persecución. No había una sola forja que destruir ni un solo maestro que capturar para acabar con el oficio. Con el paso del tiempo, la presión colonial transformó muchas prácticas, pero no las anuló. El metal siguió cumpliendo funciones prácticas, simbólicas y espirituales. Incluso cuando el acceso a los recursos se volvió más difícil, la capacidad de refundir, adaptar y reutilizar permitió que el conocimiento continuara vivo. Cada objeto era, en sí mismo, una pequeña victoria contra el olvido. Durante el siglo XVIII y comienzos del XIX, los parlamentos entre autoridades coloniales y líderes mapuche mostraron una realidad que incomodaba al poder imperial. Lejos de una sociedad desarmada o empobrecida, los mapuche se presentaban con signos claros de autonomía material. La plata trabajada, las herramientas propias y la continuidad de sus oficios hablaban por sí solos. No eran restos de una cultura derrotada, sino pruebas de una resistencia activa. Con la ocupación definitiva del territorio en el siglo XIX,
Muchas de estas prácticas fueron empujadas a la clandestinidad o al ámbito doméstico. Sin embargo, no desaparecieron. En comunidades rurales, el trabajo del metal continuó como parte de la vida cotidiana, ligado a la agricultura, al uso ceremonial y a la identidad familiar. Lo que no pudo transmitirse abiertamente, se conservó en silencio. En el siglo XX, la mirada académica comenzó lentamente a corregir su error. Arqueólogos, historiadores y antropólogos chilenos y extranjeros empezaron a reconocer que la metalurgia mapuche no era una imitación tardía ni un fenómeno marginal. Era un sistema propio, adaptado a su entorno, coherente con su cosmovisión y profundamente integrado a su forma de resistencia. Hoy, ese legado vuelve a emerger. Artesanos contemporáneos, comunidades y proyectos culturales trabajan en la recuperación de técnicas antiguas, no como nostalgia, sino como reafirmación de identidad. El metal vuelve a hablar, no desde la guerra, sino desde la memoria. Cada pieza recuperada es una prueba de continuidad histórica. La historia de la metalurgia mapuche no es la de grandes ejércitos ni de conquistas visibles. Es la historia de una resistencia que entendió que sobrevivir también era crear, transformar y preservar. Mientras los imperios apostaron por la fuerza, los mapuche apostaron por el conocimiento. Ese conocimiento no brilló en los palacios, pero resistió en la tierra. No llenó crónicas triunfalistas, pero atravesó siglos. No fue un arma ruidosa, pero fue imposible de destruir, porque al final, lo que se forja con memoria no se rompe con conquista.